Continuamos con las clases de Física 2 de Licenciatura en Ciencias Químicas. En la clase anterior establecimos la primera ley de la termodinámica. De esto pues va quedando pendiente la guía que les voy a enviar de esta unidad, de las 6. Los problemas propuestos, la guía, así como algunos problemas resueltos, ¿verdad? Para eso posteriormente se los voy a enviar. Dentro de los procesos que sufre un gas, ¿verdad? Acuérdense que casi siempre examinamos las coordenadas termodinámicas, presión, volumen, ¿verdad? Y vamos viendo los estados por los cuales va pasando el gas. Entonces, hay una información que necesitamos para aplicar la primera ley de termodinámica, a fin de que se preguntan temperaturas en ciertos estados, volúmenes, etc. Entonces, ese gas cuando va pasando en un ciclo, ¿verdad? Puede ser un ciclo completo o puede ser una parte del ciclo. Entonces nosotros necesitamos saber qué tipo de procesos se dan, si es adiabático, isocoro o isovolumétrico, si es isobárico, es isotérmico. Entonces lo que voy a explicarles ahorita acá, pues, cuáles son las condiciones para cada uno de los procesos que he señalado, a los cuales he sometido un gas. Veamos un proceso adiabático. Si una parte de un proceso termodinámico nos dicen que es adiabático, entonces vamos a entender lo siguiente, ¿va? Se presenta en un sistema que está bien aislado, en el que no hay transferencia de calor entre el sistema y el entorno. ¿Qué significa esto? Que en esa etapa el gas no entra ni sale calor. Él es como va un termo en el que mantenemos café caliente, ¿va? Ese es en teoría de paredes adiabáticas, ¿va? Lo único que no es en el sentido ideal, ¿va? Porque siempre, aunque sea lento, pero va a intercambiar calor con el medio ambiente. Pero en un sentido ideal lo entenderíamos como que no entra ni sale calor del gas mientras está pasando esa etapa. Entonces Q es igual a 0. Si le aplicamos la primera ley, ¿va? Q 0 nos queda delta U menos W. Si yo matemáticamente multiplico por menos ambos miembros de la ecuación, me puede aparecer así, ¿va? Entonces, si el sistema realiza trabajo, el trabajo va a ser positiva. Pero si se realiza trabajo sobre el sistema, el trabajo va a ser negativo. Eso lo vimos la vez pasada, ¿va? Entonces, una disminución de trabajo, ¿verdad? Lo que significa esto que implica un aumento de energía interna o un aumento de trabajo a costa del sistema, ¿verdad? Porque aquí no hay calor, solo trabajo. Si el trabajo aumenta, la energía interna va a disminuir. Si el trabajo disminuye, la energía interna aumenta, ¿verdad? Así es la interpretación esta, pero en los ejercicios que les voy a mandar, problemas seleccionados, ¿verdad? Ahí vamos a hacer algunas aplicaciones de esto para que ustedes vean cómo es que va funcionando esto cuando se hace trabajo sobre el sistema o el sistema hace trabajo, ¿verdad? O sea, vamos a ver cómo va a ser la simbología de trabajo positivo o trabajo negativo. Bien, el proceso isocoro es lo mismo que isovolumétrico. Es un proceso a volumen constante. Entonces, definimos eso para un gas, para que el trabajo es igual a la integral de presión por el cambio de volumen. Pero si esto es a volumen constante, el cambio de volumen, ¿verdad?, deberá ser 0, porque el volumen final es el mismo volumen inicial. Entonces, por lo tanto, en este proceso el trabajo va a ser 0
y todo el cambio de energía interna, aplicando la primera ley de la termodinámica, se va a deber a la absorción de energía térmica. Ese es lo que disminuye, porque en un caso puede absorber calor al sistema y en otro caso puede ceder. Si cede calor va a disminuir su energía interna, ¿va? Y si absorbe calor va a aumentar su energía interna, ¿va? Es lo que nos quiere decir esta ecuación, ¿va? Esta es la interpretación física, ¿va? Un proceso isobárico. En el proceso isobárico es un proceso a presión constante por la cual atraviesa el gas, ¿verdad? Entonces aquí, como el trabajo es igual a presión por el cambio de volumen, ¿verdad? Si P es constante no hay problema, ¿verdad? Lo único que ya no necesitamos integrar, ¿verdad? Porque si integráramos el diferencial de volumen, entonces sería un delta de volumen final menos volumen inicial. No hay ningún problema, ¿verdad? Y aquí pues sí, todas las variables, calor, trabajo y energía interna, se aplicarían bajo la prescripción de la primera ley de la termodinámica. Bien, para el proceso isotérmico. El proceso isotérmico es un proceso a temperatura constante, ¿va? Viene de los vocablos isos igual, termos, calor, ¿va? Pero térmico en este sentido lo vamos a interpretar como a temperatura, igual temperatura, o sea temperatura constante. Si tenemos aquí un diagrama PV, ¿verdad? Presión volumen, ¿verdad? Y entonces un gas a temperatura constante presentaría este gráfico, las variaciones de la presión. Cuando la presión va bajando, la temperatura va, el volumen va aumentando. La presión baja, el volumen aumenta. Esta es una relación inversa. Y se conoce como isoterma. Aquí, al ver un diagrama presión-volumen así, entendemos que la temperatura es constante. O sea que esta rama de la curva se va para el infinito y esta rama asintótica se conoce esta gráfica, ¿no? Una aumenta, otra disminuye. Ahora bien, ¿cómo sería el trabajo? El trabajo sería prácticamente el área bajo la curva. En un diagrama presión-volumen, el área bajo la curva significa trabajo. Bien, entonces recurrimos a la ecuación de estado, ¿verdad? Porque este es un gas que está pasando por un proceso isotérmico. PV, ¿verdad? Igual nRT. Si yo despejo la presión, es nRT sobre V mayúscula, que ya quedamos de acuerdo en que esa va a ser la simbología que vamos a ocupar para designar volumen. Entonces, de acuerdo a la definición de trabajo, ¿verdad? Que es la integral de presión por diferencial de volumen con los límites de un volumen inicial hasta un volumen final. Bien, como la presión es función del volumen, ¿verdad? N es el número de moles, es constante, ¿va? R pues es la constante universal de los gases, es constante. Y T de una sola vez nos dicen que va a permanecer constante. Entonces, aquí la variable de integración va a ser el volumen, ¿va? Entonces, ponemos inicialmente toda la presión aquí en RT sobre V mayúscula por el diferencial de volumen. Para integrar, pues sabemos que los valores constantes salen de la integral, ¿verdad? Y solo integraríamos, aquí no se observa muy bien, integraríamos el diferencial de volumen sobre volumen con los límites de volumen inicial y volumen final.
Acuerde que esta integral es conocida, ¿verdad? dv sobre v sería el logaritmo natural del volumen, integrándolo desde el volumen inicial al volumen final. Ya sabemos que aquí esto sí es, o sea que el logaritmo natural del volumen es la, ¿cómo se llama? La solución de esta integral, dv sobre v. Y aquí cuando integramos, ponemos esto, no, logaritmo natural de volumen, pero hoy ya lo ponemos con los límites. Al final, primero esto y después va restado el volumen inicial del volumen del logaritmo natural. Pero por las propiedades de los logaritmos, sabemos que esta diferencia es igual al cociente. Pero eso ya lo sabemos del bachillerato. Entonces el trabajo realizado de acá sería el número de moles, la constante de los gases, la temperatura que es constante, por el logaritmo natural tendríamos que conocer el volumen final y el volumen inicial. Y aquí pues, si resolvemos esto y tenemos los valores numéricos, ahí encontraríamos el trabajo en ese proceso isotérmico, ¿verdad? Entonces, estos son los procesos en los cuales en un diagrama PV, ¿verdad? Podríamos analizar que nos preguntaran ciertos estados termodinámicos, temperatura o volumen en cierto estado, y que tengamos que analizar todo un ciclo, ¿va? Porque todo un ciclo el gas va pasando por ciertos estados, ¿verdad? Inicio, finaliza, después vuelve a iniciar. Entonces dentro de ese ciclo nos podrían preguntar pues, varias situaciones. Bien, de esto solo nos va a quedar de esta unidad, ¿verdad? Hablar de las capacidades caloríficas de un gas ideal y el proceso adiabático de un gas ideal. Acá pues vamos a recurrir a algunas formulitas porque decían, bueno, ¿y cómo es que un gas absorbe calor? Pues ¿cómo vamos a medir su energía interna, ¿verdad? ¿Cómo vamos a aplicar en esos casos la primera ley de la termodinámica? Eso pues lo dejaría pendiente para una última sesión de esta unidad, ¿verdad? Una última sesión o comienzo de la próxima unidad. La unidad número 7 es de segunda ley de la termodinámica, donde analizamos los motores térmicos o las máquinas que funcionan bajo la segunda ley de la termodinámica. Entonces, solo recordarles, ¿verdad?, que este jueves tenemos el segundo examen parcial, donde vamos a evaluar las unidades 3, 4 y 5, de las cuales ya les mandé la guía, problemas resueltos, ¿verdad? Así como también hemos visto las clases, ¿verdad? Estudien. Ustedes son estudiantes que tienen cierto nivel, ¿verdad? Y que veo yo que responden. Entonces, estudien la teoría, los problemas propuestos, los resueltos, los que no resuelten, intenten ustedes resolver, ¿verdad? Y quizás me quedaría hasta acá y desearles suerte en el examen, ¿verdad? Y pues gracias por su atención.